Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? ¿Has visto los ojos de las moscas? En sus formas repetidas se esconde el escutoide, que es una nueva figura geométrica. No es fácil verla. Es una parte del epitelio que cubre todos y cada uno de los diminutos puntos que dan estabilidad a la estructura del ojo de mosca y a muchos epitelios más. Si pones atención, como lo hice yo, verás un pentágono de un lado y un hexágono en el reverso. Es cuestión de tener curiosidad, de encontrar que en un plano muy práctico, las matemáticas, la geometría y la guerra de las galaxias son igual de divertidas. Si logramos que sean interesantes desde el colegio, será mucho más sencillo acercarse a la ciencia. Las matemáticas son poder, pero tienen su lado oscuro. Hay quienes las usan de modo altruista para desarrollar inteligencia artificial, diseñar tejidos celulares a través de formas nuevas y con ello mejorar la vida de la humanidad. Pero también hay quienes las usan para enriquecerse. Soy Clara Grima. Quise estudiar filosofía. Me incliné por las matemáticas y descubrí el escutoide, una nueva figura geométrica. En la cuenta de los días, en el siglo XVII, la invención del microscopio provocó una revolución en la biología al allanar el camino para el descubrimiento del mundo microbiano. Ya en nuestra centuria, el matemático Joy Cohen postuló que las matemáticas son el próximo microscopio de la biología, solo que mejor. Por su parte, el equipo del Instituto de Biomedicina de Sevilla y del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla, en España, demostró lo acertado de la aseveración de Cohen durante sus investigaciones sobre morfogénesis, es decir, sobre el proceso de transformación que experimentan las células en el tránsito de embrión a organismo adulto. Su trabajo se sustentó en leyes biofísicas y en patrones matemáticos. En el programa de esta noche conversaremos con Clara Grima, la matemática que participó en el descubrimiento de la última figura geométrica que se conoce. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Clara, ¿podrías presentarte para nuestras audiencias? Con muchísimo gusto. Yo soy Clara Grima, soy profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de Sevilla y también dedico mucha parte de mi tiempo a divulgar y popularizar las matemáticas para todos, para niños, para maestros, para todo el mundo.
porque estoy convencida de que a todo el mundo le gustan las matemáticas, pero mucha gente aún no lo ha descubierto y me parece injusto. Así que en esa estoy, que descubran todos lo bonita que son las matemáticas y puedan disfrutar de esta obra humana que son las matemáticas, que para mí es una de las obras más bellas del mundo. Muchas gracias, Clara, por aceptar conversar con nosotras. Gracias a vosotras por invitarme, es un placer para mí. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Clara Grima, la matemática que participó del descubrimiento de la última figura geométrica que se conoce. Clara, la figura geométrica a la que aludimos en el título de este programa es el escutoide. ¿Qué es y cómo es un escutoide? Pues un escutoide, como tú muy bien has dicho, es una forma geométrica de tridimensional, y que para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea sin ver la imagen de un escutoide, pues podríamos pensar en un prisma, que son estas cajitas que siempre pintamos como muy alargadas, como las cajitas que se usan, por ejemplo, para guardar las botellas de vino. Pues esa cajita alargada, que las botellas de vino traen una tapa, las tapas son cuadraditas, la de arriba y la de abajo, pero pueden ser un pentágono, un hexágono, un heptágono, todo dependiendo de la tapaderita, pues será un prisma pentagonal, hexagonal. Esos son prismas, esos no son escutoides. Pues el escutoide podríamos pensar que es como un prisma que se ha retorcido, que se ha girado un poco, y que al girarse también le han aparecido algunos vértices, algunos puntitos por mitad de las caras, con lo que pueden tener, por ejemplo, una de las tapaderas puede ser un pentágono, pero la tapadera de arriba, por ejemplo, puede ser un hexágono, o sea, que tenga una cara con 5 lados por uno de los lados y otra cara con 6 lados, ¿no? Cosa que no pueden hacer los prismas. Los prismas tienen que tener las dos tapitas iguales, la de arriba y la de abajo. Pero el escutoide sí yo creo que pueden pensar si tienen un prisma que lo espachurran un poco y que se pliega, y esa es la forma que podría tener un escutoide. En cualquier caso, si ponen en Google escutoide o escutoid, quitando la E primera y final, que es como se dice en inglés, pues van a encontrar la forma que les estoy contando. Clara, ¿cómo se produjo el descubrimiento del escutoide y cuál fue tu participación en este hallazgo? Pues es una historia muy bonita que me gusta mucho contar, porque es una historia que viene de la divulgación de las matemáticas. Yo siempre he estado investigando en 2 áreas principalmente, una se llama geometría computacional y otra teoría de grafos, pero mi descubrimiento, pues básicamente yo los contaba en los congresos de geometría computacional o de teoría de grafos, en los congresos de investigación con personas que se dedicaban a lo mismo que yo. Nunca había hablado de mi investigación con nadie. Hasta que, en 2010, 2011 empecé a hacer divulgación, como ya he dicho en la presentación, convencida de que la gente que piensa que no le gustan las matemáticas es porque no saben de verdad lo que son las matemáticas, pues escribí un artículo en un blog muy conocido en España, en Aucas. Escribí un artículo explicando parte de mi investigación, concretamente parte de mi investigación centrada en unas estructuras geométricas que son los diagramas de Voronoi. Y gracias a ese artículo de divulgación, Luis Escudero es el investigador principal de un grupo de biología celular de la Universidad de Sevilla y estaba tratando de encontrar la forma geométrica
de las células epiteliales. Así que a él le llegó mi trabajo a través de un artículo de divulgación, un trabajo que no era para especialistas, sino para todos los públicos. Contactó conmigo y nos pidió a Alberto Márquez y a mí, que somos los que trabajábamos en el mismo tema, que colaborásemos con ello. Así que Luisma quería saber la forma que tenían las células de los epitelios. Los epitelios, por si alguien no se acuerda cuando lo estudió en el colegio, pues son las membranas, las fundas de todos nuestros órganos. Ellos, desde el punto de vista de la biología celular, querían saber qué forma geométrica exacta tenían esas células, porque los libros hasta 2018, hasta nuestro descubrimiento, pues aceptaban como bueno la teoría de que eran prismas o que eran pirámides truncadas, que son muy parecidas a los prismas. Y bueno, pues Alberto Márquez y yo nos pusimos a trabajar y bueno, es un poco más complicado, un poco más técnico, pero teniendo en cuenta las relaciones de competencia, por así decirlo, de competencia por el espacio que tienen las células, pues dimos las ecuaciones de que deberían cumplir. Esas ecuaciones daban una cosa muy rara, un bicho muy raro, que es el escutoide. Nos quedamos todos mirando aquello que nos daban las ecuaciones como diciendo, oh, es muy raro, no puede ser. Pero bueno, luego la naturaleza es muy sabia y cuando fuimos al microscopio, cuando los investigadores de biología celular fueron al microscopio, comprobaron que efectivamente esa cosa tan rara que acabamos de descubrir era exactamente la forma de las células epiteliales. O sea, que habíamos descubierto una forma geométrica que nadie había visto y que está escondida en todos nuestros epitelios, también de los humanos. Así que cuando alguien me dice, ay, ¿cómo se descubre una forma geométrica? Bueno, tú puedes inventarte una forma geométrica, todo el mundo se puede inventar una forma geométrica y será nueva. Pero en el caso del escutoide, pues fue un descubrimiento, porque nosotros no nos hemos inventado la forma geométrica, la hemos encontrado en la naturaleza. Y además es una forma geométrica que gracias a los investigadores en física del mismo grupo de investigación, ya sabemos que es la forma geométrica ideal en el sentido de que es la mejor forma geométrica que pueden tener las células epiteliales para que el grado de cohesión, para que estén muy pegaditas, para que los tejidos sean resistentes, para que se puedan plegar bien, para que sean más elásticas y sobre todo para que el cuerpo, la naturaleza en sí, gaste menos energía. O sea que, aunque a nosotros nos pareció una cosa así muy, cuando la vimos la primera vez, algo así muy, muy feote, ¿no? Decir, oh, qué churro, ¿qué es eso, no? Pues era una obra de arte de la geometría, una obra de arte matemática de la geometría, una figura maravillosa que no ha sido una concepción humana, sino que ha sido la naturaleza la que ha diseñado esa obra, esa pieza, que no voy a decir mágica porque no me gusta utilizar la palabra mágica cuando hablo de ciencia, pero que tenía todas esas maravillosas propiedades. ¿Qué nos comentarías a propósito de la importancia de este descubrimiento? Leíamos en algo que tú has escrito que consideras el comienzo de un gran descubrimiento en biología celular. Explícanos, por favor, el por qué. Pues el gran descubrimiento es si sabemos qué forma tienen que tener las células epiteliales, no solo qué forma tienen que tener, que es lo que hemos descubierto, que es el escutoide, sino también cómo se organizan entre ellas, cuando hay más escutoides con 5 lados o más escutoides con 6 lados, que es lo que estamos trabajando ahora en el grupo, pues conocer cómo se organizan las células de un tejido sano nos permite detectar patrones que nos servirán para detectar, valga la redundancia, tejidos no sanos. Esto ya lo han hecho el grupo de biología celular de Luisma Escudero, ya lo han hecho en 2 dimensiones, mirando simplemente las tapitas, sin mirar la forma tridimensional, sino simplemente mirando pues un tejido. Ellos descubrieron que había patrones que correspondían con patrones de Voronoi, como yo he dicho, miraron muchos tejidos y vieron que había cosas que se repetían, ¿no? Para que se me entienda, había patrones que se repetían. Entonces, si tú haces un test, pues no sé, con 1 millón de tejidos sanos y se repite un patrón y de pronto llega un paciente y cuando haces el escaneo, estudias el tejido y resulta que no es lo que tú esperas, que no respeta el patrón, lo que ellos vieron es que corresponde con un caso en el que las células están siendo desleales. Ya he dicho que la competencia de las células siempre es una competencia por el espacio, pero es una competencia leal. Nadie es mejor que nadie, por así decirlo. Si aparece algo raro es porque hay una célula que está tomando espacio, que está siendo desleal, que está siendo abusona y está tomando espacio de otras células. Y eso normalmente en biología celular es un tumor, es el nacimiento de un tumor. Entonces, conocer
la estructura del escutoide y ya en 3 dimensiones, pues nos lo permitiría hacer todavía con más claridad. Si el tejido que observamos, si el epitelio que observamos no tiene los escutoides que se esperan, porque cuando haces análisis al microscopio de millones de tejidos ves que se repiten, hay ciertas propiedades geométricas que se repiten. Si tú coges un epitelio, decía yo, que no se ajusta a ese patrón que tenían los epitelios sanos, pues es una primera indicación o una primera sospecha de que hay una célula abusando, de que puede haber un tumor incipiente o un tumor muy acelerado si la cosa es muy diferente. Y permitiría, pues simplemente con análisis geométricos, tener un primer diagnóstico que por ahora después tendría que ser corroborado por una persona, ¿no? Por un médico que comprobara que efectivamente allí hay un tumor. Pero sería, digamos, una primera aproximación que solo se fijaría en la geometría de las células y a mí me parece muy impresionante, ¿no? Es casi como que somos muy bonitos, ¿no? Que la geometría es muy armónica, que todo nuestro cuerpo es muy armónico y precioso y que cuando enfermamos esa armonía, esa belleza desaparece, ¿no? Y la enfermedad se detecta cuando empieza a fallar la belleza, ¿no? Me parece muy romántico, pero sobre todo me parece que tiene muchas aplicaciones en medicina, que es lo que nos interesa. Claro. Clara Grima, además de servir para un mejor diagnóstico de los tumores, leíamos que también se utilizará para una fabricación más exacta de órganos artificiales, ¿es correcto? Sí, efectivamente, claro. Si quieres, ahora la impresión en 3D de órganos artificiales, pues cada vez nos sorprende cada día con una nueva noticia. Y evidentemente, si quieres hacer tejidos epiteliales artificiales, pues cuanto más se parezcan a los reales, mejor resultado darán. Y en ese sentido también estamos describiéndolo perfectamente por si alguien quiere imprimir en 3 dimensiones un tejido epitelial. Este descubrimiento realizado, hasta donde entendemos, es producto de una, digamos, investigación de frontera que se ubica en los campos, al menos de la biología y de las matemáticas. ¿Te parece que sería correcto ponerlo en estos términos? Yo creo que sí, porque nos obliga a replantearnos un poco todo, ¿no? Casi toda la biología. Ya he dicho antes, cuando explicaba el descubrimiento, que hasta 2018, que fue el año en que publicamos el artículo, pues aceptaban que nadie se había fijado con detalle, porque si se hubieran fijado se habrían dado cuenta de que no eran ni prismas ni pirámides truncadas, en qué forma tenían las células epiteliales, ¿no? Y como hemos descubierto que en una cosa tan simple que nadie se había fijado hemos encontrado una estructura absolutamente nueva, pues creo que hay que replantearse que igual muchas de las cosas que estaban aceptadas porque pues que no se contaban con más medios o porque la biología y la matemática no habían colaborado lo suficiente, ahora hay que volver a replanteárselas, con lo cual sí, lo califico como una investigación de frontera. Cuando revisamos la historia de la biología y de las matemáticas por separado, y también cuando lo hacemos en este cruce de fronteras entre ambas disciplinas, nos encontramos con que una y otra vez aparecen nombres de varones que han hecho los grandes descubrimientos. ¿Tenemos mujeres que te parece debieran ser mencionadas y formar parte de este recuento histórico? Hombre, sin duda, o sea, las mujeres que evidentemente en los recuentos históricos, evidentemente, como digo, hay menos mujeres que hombres por la tradición machista que hemos vivido en nuestra sociedad, en todas las sociedades, en las sociedades que han prosperado, ¿no? Son sociedades patriarcales donde las mujeres pues han tenido que estar pues al cuidado de los niños, al cuidado de los mayores y no han podido desarrollar sus carreras científicas y evidentemente hay pocas, pero las pocas que hay es fundamental que se visibilicen. Primero por justicia histórica, porque la historia hay que contarla bien y hay que contarla sin sesgo y hay muchas que tuvieron unas grandes aportaciones a la ciencia y que mucha gente no conoce, ¿no? Yo terminé mi carrera de matemáticas, mi grado de matemáticas, no había oído hablar de Sophie Germain, por ejemplo, que es una matemática, es la primera mujer matemática que hizo aportaciones nuevas a las matemáticas y que tiene un mérito impresionante, ¿no? Porque la hizo en unas condiciones casi inhumanas, ¿no? Por simplemente por el hecho de ser mujer. Yo no olvido que el primer sesgo, o sea, el primer corte que se hace en la historia es que solo estudian los ricos, o sea, también los pobres estuvieron apartados de los estudios, pero ella era rica, ella lo único que le faltó es ser hombre, ¿no? Pues me parece fundamental, como digo, por rigor histórico que esté ahí, y luego porque necesitamos que tanto la ciencia es el futuro, y lo hemos visto, desafortunadamente, esta pandemia pues nos ha dado un bofetón,
Y de esta pandemia solo vamos a salir con ciencia, muchas vacunas, muchos hospitales intentando salvar a la gente de las neumonías. O sea, es la ciencia la que nos va a salvar de todo. Es la ciencia la que nos tiene que salvar de la resistencia a antibióticos. Es la ciencia la que nos tendrá que poner alguna medida que nos salve en la medida de lo posible del cambio climático. Necesitamos mucha gente haciendo ciencia y en ese sentido pues necesitamos a la mitad de la población, que son las mujeres. Y para que las niñas puedan ver que pueden ser lo que ellas quieran, tienen que verlo y tienen que ver que hay mujeres científicas para que ellas piensen, bueno, pues yo igual también quiero ser científica. Clara, a propósito de esto, tú eres autora del libro Mujeres de Ciencia. ¿Quiénes son estas mujeres a las que dedicas tu atención en esta obra? Bueno, esta obra no es del todo correcta. El libro, yo sí que escribo en ese libro, Mujeres de Ciencia. Yo lo que he hecho es el prólogo del libro completo. Y ahora, dentro del libro, yo he escrito a cuatro manos con Alberto Márquez, que fue mi director de tesis, la historia de Sophie Germain, que la acabo de mencionar, porque me parece que es una historia... Bueno, yo creo que cada vez que conozco algo que está relacionado con el mundo del cine, digo, es de película. O sea, habría que hacer una película, ¿no? En el mismo sentido, una biopic de Sophie Germain, porque fue fascinante, porque lo tuvo tan difícil que fue fascinante. Que es esta matemática francesa, hacemos Sophie Germain, pero luego otros tres autores hacen Marie Curie, que lo hace Adela Muñoz Páez, que es una gran escritora y una gran científica, y también Marie Curie, yo creo que todo el mundo la conoce, de hecho creo que es la científica más conocida del mundo. Lise Meitner, que no es tan conocida y que, bueno, ella fue la que descubrió la reacción de la que hizo posible la energía nuclear, y Emmy Noether, que es otra matemática alemana, fue una matemática alemana que a mí me abre las carnes o me clama al cielo que no se le conozca. Entre otras cosas, porque entre muchas cosas que hizo Emmy Noether o Emmy Noether, que creo como se dice en alemán, entre otras muchas cosas, ya digo, otras aportaciones de Emmy Noether, que fue fascinante, fue una matemática fascinante, pues fue fundamental para que Albert Einstein pudiera terminar de desarrollar la parte matemática de su teoría de la relatividad general. Y casi nadie la conoce. Y es increíble porque ella fue fundamental en esa teoría. Y es tan fundamental, y además no es una cuestión de opinión mía, es historia, que el propio Albert Einstein, cuando ella murió muy joven con un cáncer de útero, cuando ella murió, el propio Albert Einstein reconocía que ella había sido fundamental para la teoría matemática de su teoría de la relatividad general, y reconocía, dice, es el mejor matemático del siglo XX, no la mejor matemática, el mejor matemático, contando hombres y mujeres. Sin embargo, es una persona que, bueno, no, en mi círculo, por supuesto, todos conocemos a Emmy Noether, pero que fuera de los entornos de matemáticos y matemáticas, bueno, los físicos sí, ¿no? La gente que hace física sí, porque Emmy Noether fue fundamental, ¿no? Para los físicos. No la conocen. Y también tiene una vida bastante interesante. Pero digamos que el libro, yo solo escribo, digamos, la parte de Sophie Germain, y lo que sí he escrito es el prólogo, que me lo pidieron que escribiera un prólogo, y nada, pues me alegré un montón porque me tuve que leer los 4 libros y los disfruté los 4 un montón. Son 4 historias contadas con 4 estilos diferentes, con 4 autores diferentes, lo cual creo que lo enriquece. Pues gracias, Clara, por esta aclaración. Invitamos de cualquier manera a nuestras audiencias a que se acerquen y conozcan este libro, Mujeres de Ciencia, que en México se puede conseguir en formato electrónico. De hecho, todos tus libros aquí los podemos conseguir de esa manera, Clara. Sí, bueno, me dije, no sé si el último, el de que las matemáticas te acompañen, estaba previsto que saliera en México en mayo de 2020, pero claro, no sé si con todo lo que ha pasado, pues en mayo de 2020 salía el libro que las matemáticas te acompañen en papel, pero no he vuelto a preguntar porque como nos cambió tanto la vida en aquel momento, no sé si se llegó a publicar. Pero bueno, no hace falta que sean en papel, se pueden comprar en electrónico y es todo mucho más ecológico. Así es, Clara. Al inicio de este programa hacíamos mención del matemático Joel E. Cohen, quien postuló que las matemáticas son el próximo microscopio de la biología, solo que mejor. Y tú nos comentabas hace un momento que la ciencia es el futuro, es lo que nos va a salvar en situaciones tan complicadas como la pandemia que hoy vivimos. Y voy a esto para que hablemos de este gran poder que tienen las matemáticas. Ellas nos pueden revelar mundos que de otro modo serían invisibles, así de enorme es su potencial.
Bueno, sí, la verdad que la potencia de las matemáticas siempre lo ha sido, ¿eh? Pero ahora con la ayuda de las computadoras, de los ordenadores, es una cosa que yo creo que ni yo misma soy consciente de la capacidad que tienen las matemáticas para cambiar el mundo, para hacer de esto un mundo mejor. Mejor y peor, ¿eh? Porque quiero decir, hay mucha gente que se está quejando de la potencia de los algoritmos porque es cuando los usa, como en mi libro que las matemáticas se acompañan, que está basado el título en la serie de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, hago la comparación de las matemáticas son como el poder, ¿no? Perdón, como la fuerza, ¿no? De los Jedi. Y entonces, efectivamente, esa fuerza es muy potente. Las matemáticas tienen una fuerza que de verdad no somos conscientes, unido a la computación, claro, con ordenadores que hagan las cuentas más rapiditas. Hay gente que son los Darth Vader, ¿no? De la película, que utilizan las matemáticas pues para controlar todo lo que hacemos, para oír nuestras conversaciones, para ofrecernos lo que saben que queremos comprar y tal. Pero la mayoría de la gente que usa las matemáticas y esa potencia son Jedi's, son gente buena que están trabajando en diagnóstico de enfermedades, también en detectar desigualdades, en intentar la integración, en luchar por la integración de inmigrantes en las ciudades, en los países, porque bueno, pues tenemos un cambio climático muy fuerte encima y todos en algún momento vamos a ser emigrantes o migrantes, porque no vamos a poder vivir donde vivimos actualmente. O sea, hay un poder de las matemáticas que sí, que hacen exactamente lo que tú has dicho, revelar mundos que de otra forma serían invisibles, porque es imposible, hasta hace poco era muy imposible que, pues, no sé, un doctor o una doctora, por ejemplo, pues pudiera, si tú llegas con unos síntomas a la consulta, el ojo médico que se suele decir, pues consiste en que este doctor o doctora pues había visto muchos casos parecidos al tuyo y elegía como posible diagnóstico aquel que más veces se lo hubiera repetido, ¿no? Si 10 personas llegan con una determinada dolencia y 8 la dolencia correspondían, pues no sé, a cefalea tensional, cuando llegue la número 11, lo primero que pensará es cefalea tensional. Eso se hace con los casos, se hacía antes y lo han hecho muy bien nuestros doctores durante años, pero es que ahora con la inteligencia artificial esos síntomas se van a comparar con millones de casos, o sea, en segundos se podrá comparar millones de casos y te dirá, pues mira, de estos millones de casos que se está haciendo, por ejemplo, en Sevilla con las enfermedades o con las patologías en embarazadas, de los millones y millones de embarazadas que hemos podido ver su historial, en el 80 y tantos % de los casos coincide con esto, con este tipo de patología. Y eso es una cosa que antes era invisible porque no teníamos capacidad para hacerlo. Ningún médico, ninguna médica, ningún doctor, ninguna doctora podía examinar millones de casos en segundos. Si me apuras, ni en toda su carrera profesional. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta, sí, las matemáticas están aquí para cambiar el mundo, para hacerlo mejor y para revelarnos muchas cosas que de otra manera eran invisibles para nosotros. Clara Grima, dicho como tú lo cuentas, realmente nos parecen fascinantes las matemáticas y además importantísimas para el avance de las ciencias, tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que les rehuimos? Pues no lo sé, me da mucha pena, pero yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque además es una cuestión que, bueno, no es a nivel mundial, porque en países como Singapur o Corea del Sur, los niños no le huyen a las matemáticas, ni en India ni en la China, ¿no? Pero sí que es una cuestión, pues, de México, de España y de los países del entorno de México, de España. Y yo creo que, bueno, que es, no voy a decir un escutoide porque la gente todavía no sabe la forma que tiene, pero que es un poliedro. El problema es como un poliedro que tiene muchas caras, muchas aristas y muchos vértices. Y hay una primera cara o una primera parte del problema que tiene que ver con la tradición pop, ¿no? O sea, es la cultura popular de decir las matemáticas son un rollo, las matemáticas son muy difíciles, yo lo pasaba muy mal con matemáticas. Esto es parte, lo puedes ver en cualquier película, lo puedes ver en cualquier youtuber o cualquier persona en Twitch que haga chistes. Que es, bueno, digo YouTube y Twitch, no es que tenga nada en contra de ello, porque ya la televisión no influye, ¿no? Cada vez influye menos y no hemos pasado a otros medios. Y es parte de la cultura pop, pues eso, decir que eres malo en matemáticas, que te da ansiedad las matemáticas. Entonces, yo me he encontrado con niños muy pequeñitos, desde que me dedico a la divulgación, que voy a escuelas para niños muy, muy pequeños, con niños de 5 años que te dicen, a mí se me dan muy mal las matemáticas. Y yo le digo, ¿y tú qué sabes si tú nunca has jugado a las matemáticas? Es como si yo digo que soy muy mala al cricket. No lo sé porque nunca he jugado al cricket. Pero esos niños están súper convencidos
Y son niños que incluso cuando tú le intentas enseñar un juego, porque yo cuando voy a su cole no les enseño a sumar, no les enseño a contar, les enseño pues divulgación, ¿no? Jueguecitos y enigmas que son matemáticas, pero que están disfrazados de juegos. Pues esos niños tienen verdadera ansiedad y es muy triste que un niño de 5 o 6 años tenga verdadera ansiedad por las matemáticas. Y esto no es que lo aprenda. Alguien dice, bueno, es que será que los padres, bueno, posiblemente los padres, pero aunque los padres sean matemáticos y aunque los padres no le inculquen esa ansiedad está en la cultura popular, está en la sociedad. O sea que hay que intentar acabar con esa moda que no tiene ninguna gracia de decir que las matemáticas son difíciles o que son feas. Esto es una de las partes. Otra parte muy importante tiene que ver con la educación. ¿Cómo se enseñan las matemáticas? Pues en general mal. Pues ¿por qué? Pues porque los profesores, los maestros de las enseñanzas primarias, antes fueron esos niños que tenían ansiedad por las matemáticas. Entonces, muchos de ellos, no todos por supuesto, hay maestros fabulosos en todas las áreas y en matemáticas también. Muchos de estos maestros que ahora están enseñando matemáticas fueron esos niños que tuvieron ansiedad por las matemáticas y que ahora para ser maestros, que es su ilusión, pues tienen que como pagar, estoy haciendo como comillas con los dedos, pero estamos en la radio, tienen que pagar como un peaje, ¿no? Un tributo es, bueno, yo para ser maestro tengo que explicar matemáticas y las voy a explicar como me las explicaron, aunque yo no las entendiera en su momento. Por lo cual el niño viene con ansiedad y luego el maestro, no siempre, pero en algunas ocasiones le incrementa esa ansiedad, ¿no? Y los padres también, ¿no? Porque hay muchos padres que dicen, bueno, si te suspendieron en matemáticas no pasa nada, yo también suspendí. Sí pasa, claro que pasa. O sea, no se puede, hay que darle a las matemáticas la importancia que tienen y hay que conseguir que tengan esa importancia. Los maestros, y luego hay otro culpable o otro responsable, por no decir culpable, que suena un poco judío-cristiano, son las administraciones, los políticos, ¿no? O sea, si hemos dicho, hay maestros que odian la matemática, pero luego hay maestros que adoran las matemáticas, las adoran y saben enseñarlas y tienen unas ideas maravillosas, pero ¿qué les pasa a estos maestros? Que se meten en una clase, en un salón de clase, en un aula donde hay 36 alumnos, cada uno con su vida y su padre y su madre y sin hacerle caso. Entonces, aunque sea Séneca, no puede dar una buena clase, por mucho que le gusten las matemáticas. O sea que, por resumir, hace falta primero que las administraciones, ahora sí estoy enfocando el problema en España, que es lo que conozco, que de verdad las administraciones públicas, los gobiernos, las comunidades autónomas hicieron un esfuerzo económico importante para que las clases fueran con menos alumnos, para formar bien a los maestros y luego también en hacer campañas en los medios, y los medios no es la televisión, sino con youtubers, con Twitch, con TikTok, con lo que ven los niños, para popularizar las matemáticas. Porque si no detectamos el talento matemático de nuestros niños y nuestras niñas, pues no van a ser matemáticos. Y como cada vez vamos a necesitar más matemáticos en nuestras empresas, estos vendrán de fuera, vendrán de Seúl o vendrán me da igual, de Singapur. No tengo nada en contra de la inmigración. Lo que sí ocurrirá es que si traemos a esos matemáticos de otros países donde sí se ha fomentado y estimulado el talento matemático, pues nuestros niños y niñas estarán estudiando para ser condenados en algún sentido a una exclusión laboral. O sea que es un problema muy grave, que hay muchos agentes que lo hacen y que no es de risa. O sea que nos deberían gustar las matemáticas a todos. Es que a todo el mundo le gustan. O sea, yo no me he encontrado con nadie de todo, ¿eh? Yo he ido a prisiones, he ido a todos sitios que no te imaginarías que he ido a hablar de matemáticas. Y siempre hay alguien que te dice, las odio. Y cuando terminas te dice, oye, pues esto sí me gusta. Y yo siempre le respondo, digo, estos son matemáticas. Sumar, multiplicar, hacer raíces cuadradas, son cuentas. Y esas las hacemos los matemáticos, las hacemos los periodistas y las hacemos los peluqueros. Pero pensar y resolver un problema solo lo hacemos los matemáticos. Y eso son matemáticas. Y eso le gusta a todo el mundo. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Clara Grima, la matemática que participó del descubrimiento de la última figura geométrica que se conoce. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán.
Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Agánese de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chinchi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Eliud, muy buenas noches, bienvenida, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Educación. En un universo de formas por descubrir, la investigación en modelos matemáticos, los cálculos y la creatividad permiten plantear escenarios francamente imposibles de imaginar. Pareciera que en matemáticas todo ha sido descubierto. Sin embargo, los escutoides vinieron a mostrarnos que no es así. Paciencia, intentos, pruebas y errores, creatividad y por supuesto conocimiento aderezado con pasión por las matemáticas permitieron que el equipo de Clara Grima pudiera encontrar esta nueva forma geométrica. Además de eso, nos dimos cuenta que las voces de las mujeres en la divulgación de la ciencia son inspiradoras. Por eso, esta noche Las Mujeres Contamos con la opinión de una experta en teoría de gráficas. Vamos a escucharla. Soy Nukukai Guevara, soy doctora en matemáticas, profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi línea de investigación es en algo que llamamos aquí en México teoría de gráficas o en otros países teoría de grafos. Esta sirve para modelar con puntos y líneas entre los puntos relaciones entre elementos de cierto conjunto. Por ejemplo, una red de computadoras o el mapa de una aerolínea donde se muestran las conexiones entre las ciudades. Actualmente soy coordinadora de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana, desde donde buscamos promover, entre otras cosas, las vocaciones matemáticas en niñas y adolescentes. Hay muchas cosas admirables en el trabajo de Clara y el equipo que descubrió los escutoides. A mí me sorprende cómo fue que decidieron preguntarse matemáticamente qué sería lo que debía suceder de manera óptima. Es decir, pensando en las propiedades geométricas, qué características debe tener la estructura que andaban buscando. Y al responder esto, es como descubren a los escutoides. Se dice fácil, rápido, pero seguro requieren de mucho trabajo, de muchos intentos, de mucha paciencia y sobre todo mucha creatividad. Y todo esto conjugado los llevó a tal descubrimiento. Y muchas mujeres apasionadas de las matemáticas han logrado, con todos esos ingredientes, llegar a estos descubrimientos. Tener voces femeninas divulgando lo que hacen los matemáticos y matemáticas es crucial para que las niñas y adolescentes se identifiquen y no se sientan alejadas, ajenas a esto. Los ejemplos siempre sirven. Ahora en las Olimpiadas de Tokio 2020, en la disciplina de ciclismo en ruta, la ganadora de la medalla de oro fue una doctora en matemáticas, la austriaca Anna Kiesenhofer. Yo nunca había visto una carrera completa de ciclismo, pero al sentir que teníamos bastante en común, las dos doctoras en matemáticas, las dos pasamos por la Universidad Politécnica de Cataluña, ella en su doctorado, yo en mi postdoctorado, pues me emocionó mucho y disfruté mucho ver la carrera. Me interesé en conocer un poco más sobre el ciclismo, el decir, mira, es como yo, hace lo mismo que yo, le gusta lo mismo que a mí. Por eso es importantísimo tener estas voces femeninas dirigiéndose a nuestras niñas y adolescentes. Y termino con una frase de Luna Lomonaco. Es la primera mujer matemática en ganar un premio de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe. Ella dice que las matemáticas es sobre entender cosas, que no se puede apresurar el entendimiento, que a veces demora. Ella dice que hay que seguir intentándolo y confiando en que lo puedes entender, que antes o después lo entenderás. Y termina diciendo que tal vez algún día también recibas un premio como ella, que ella tampoco se esperaba llegar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada
por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy nos acompaña en entrevista Clara Grima, la matemática que descubrió la última figura geométrica que se conoce. Y Clara, nos gustaría que ahora nos compartieras cómo es que descubres ese poder cautivador de las matemáticas. Uy, pues casi muy de rebote. Bueno, no es cierto, ¿no? Yo desde muy pequeñita, adoraba las matemáticas porque yo era una niña más bien nerviosa, perezosa y no me gustaba estudiar. No era perezosa, no es cierto. A mí me gustaba mucho trabajar, pero cosas que necesitaran movimiento, ¿no? Y entonces estudiarme el nombre de los ríos o las reglas ortográficas, pues me parecía muy aburrido. Y a mí me gustaban las matemáticas porque eran un juego. Siempre me gustaron las matemáticas, pero nunca pensé que me iba a dedicar a las matemáticas, ¿no? Era como, las matemáticas eran como un juego y ya está. Y cuando estaba terminando el instituto, pues en los últimos 2 años en el instituto, la educación secundaria aquí en España, en aquella época era cuando aparecía en el programa de estudios, aparecía la asignatura de filosofía. Y es también, igual que me cautivaron las matemáticas, yo caí rendida a los pies de la filosofía. Y sobre todo el profesor que nos daba las clases, que era un profesor maravilloso, que es que nos hacía vibrar de verdad y pensar. Y yo nunca me he ido a casa por la calle desde mi instituto pensando en un problema de matemáticas. Y mira que me encantaban, ¿eh? Pero sí me iba siempre pensando en alguna frase o un hecho, una opinión que había dado el profesor de filosofía. Para mí fue fascinante. Tanto que cuando llegó la hora en que tenía que decidir qué carrera estudiar en la universidad, pues yo dije que iba a estudiar filosofía, porque yo quería tener ese control del pensamiento humano, tener ese conocimiento, no ese control, ¿no? Bueno, sí también, porque soy una manipuladora, pero tener ese conocimiento, ¿no? Del pensamiento humano, de cómo las distintas formas, ¿no? En que el humano había mirado a la vida y a la política y lo habían interpretado. Pero fue mi propio profesor de filosofía el que me convenció en el último curso de que estudiara matemáticas. Y su argumento era, bueno, si estudias matemáticas vas a trabajar muy pronto y además te encantan las matemáticas. Vas a tener trabajo muy pronto, vas a poder ganar dinero y cuando ya tengas trabajo y dinero, entonces podrás estudiar filosofía solo por el gusto de conocer la filosofía. Y bueno, mis padres estuvieron muy de acuerdo. Y yo, pues como me lo decía mi mentor profesional, pues decidí, esa era mi intención, voy a estudiar matemáticas, que son divertidas, y voy a trabajar como matemática, me apetece, son chulas, y luego estudio filosofía. Y bueno, nunca voy a encontrar las palabras suficientes para agradecerle a Antonio Hurtado, que así se llama mi profesor. Nunca voy a encontrar las palabras suficientes, decía, para darle las gracias, porque yo creía que me gustaban las matemáticas hasta que entré en la Facultad de Matemáticas y entonces descubrí que no es que me gustaban, es que estaba enamoradísima de esa forma de entender el mundo, ¿no? De ponerte las gafas de matemáticas. Al principio no me enteraba de nada, tengo que decirlo, estaba muy perdida porque es una carrera bastante complicada, es muy difícil, yo nunca digo que sea una carrera fácil, pero es fascinante, o sea, es un reto fascinante poder entender esa obra de arte que ya he dicho antes, ¿no? Esa obra de arte tan humana, tan bonita que son las matemáticas. O sea, que gracias a mi profesor de filosofía descubrí algo que yo no sabía que existía, ¿no? Yo creo que muy pocos alumnos que van a empezar la carrera de matemáticas, que van a estudiar matemáticas en la universidad, saben qué les espera allí, ¿no? Y yo siempre lo comparo con el mundo de Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Yo me caí por un agujero, ¿no? O sea, entré en la universidad y no entendía a nadie, ¿no? Pensaba, todos están majaretas, hablamos un idioma que yo no entiendo, están locos perdidos, pero llega un momento en el que te das cuenta que, bueno, que se van encendiendo luces y que tú empiezas a entender aquel idioma y que efectivamente estás en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, pues ya ahí me enamoré profundamente de las matemáticas. Y más aún cuando yo quería ser profesora en secundaria, pero me gustaron tanto las matemáticas que quería quedarme estudiando matemáticas toda mi vida. Y me quedé de investigadora, empecé a investigar y ahí ya, bueno, ya no sé si se podría estar más enamorada, pero ya ahí fue flechazo absoluto porque ya ahí, claro, tú eliges la rama de las matemáticas a la que quieres dedicar tu vida. O sea, que ya es la rama que, dentro de que las matemáticas te gustan mucho, pues además eliges la rama que más te gusta.
Y yo estudio matemáticas todos los días de mi vida, todos los días de mi vida intento aprender algo, aunque esté muy de vacaciones, y es algo que me hace absolutamente feliz. O sea que creo que todo el mundo debería probarlo porque da unas cosquillitas en el estómago que son muy, 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 muy lindas, muy ricas. Clara, en México, y me atrevería a decir que prácticamente en toda América Latina, tenemos la cuestión de una todavía baja presencia de mujeres en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y, bueno, desde luego, matemáticas. En este sentido, preguntarte, ¿tú en algún momento de tu vida, antes de elegir estudiar matemáticas, escuchaste alguna vez que las chicas no eran aptas para esta disciplina? Tengo que decirte que yo nunca tuve ese mensaje. De hecho, cuando me dijeron que algunas escuchaban ese mensaje, ¿no? Pues yo pensaba, anda ya, eso es una tontería, porque, bueno, mi madre y mi padre siempre, bueno, es que siempre me han alabado mucho, ¿no? De tú puedes hacerlo, eres muy lista, eres no sé qué. Y entonces yo tenía un apoyo fenomenal en casa, ¿no? Incluso de mis profesores. Ya mi profesor de filosofía me dijo que estudiara matemáticas, que se me daba muy bien. O sea que yo nunca he tenido ese condicionamiento ni familiar ni social, pero sí que lo he descubierto, sobre todo ahora que ya soy mayor, bueno, no antes, desde que soy profesora, ¿no? Que me empieza a preguntar, porque yo soy profesora y enseño matemáticas en la universidad, pero a estudiantes de ingeniería informática. Y cuando empecé a dar clases en ingeniería informática, veía que no había chicas, empecé a preguntarme qué pasa. O sea, era algo muy llamativo, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de que efectivamente sí, en el entorno hay muchos mensajes que apartan a las niñas de este tipo de titulaciones, con lo cual la apartan de las titulaciones mejor remuneradas y con más poder económico, ¿no? Así que yo no lo sentí, nunca lo he sentido, pero sé, efectivamente sí que existe. Y sí que tengo compañeras a las que le dijeron, anda ya matemáticas, eso no lo sacas tú, no sé qué, no vas a poder, si investigas en matemáticas no vas a poder tener hijos, no vas a poder nada más que estudiando. Pues mira, yo soy investigadora, soy doctora, tengo 2 hijos, he sido parte de un descubrimiento que ha tenido repercusión a nivel mundial, o sea que nada te impide ser matemática ni ninguna de las carreras STEM. Tampoco hace falta que seas especialmente brillante, que es uno de los mensajes que intento siempre transmitir cuando doy conferencias a los chicos y a las chicas, no solo a las chicas. Que siempre que pensamos en científicos, pues pensamos que hay que ser Einstein o hay que ser Marie Curie. No, o sea, yo soy una persona normal que hago cositas en un grupo muy grande y todos trabajando mucho, mucha gente normal hace cosas extraordinarias, ¿no? Y ese mensaje es para los chicos y para las chicas, ¿no? Pero las chicas todavía... y yo no sé si hay hasta un paso atrás, Leticia. Muchas veces me preocupa, ¿no? De que del paso atrás en el sentido de que noto, pero esto es una percepción mía, no está medido, no es nada científico lo que te voy a decir, noto como que las chicas jóvenes van volviendo atrás en, ¿cómo se dice?, en asimilar o en aceptar su papel como principal cuidadora de la casa, de los niños, de los adultos que necesitan cuidado. Y creo que eso es un paso atrás y, por supuesto, claro, si damos ese paso atrás, pues irán desapareciendo de estas carreras que necesitan más dedicación. Me quedé pensando, Clara, en esto que nos decías de que una de las razones quizá por la cual se aparta a las chicas de las carreras STEM tiene que ver con que son las mejor pagadas y las que te pueden colocar como mujer en una posición de poder. Efectivamente. Es que vamos a volver atrás, o sea... ahora mismo, si lo piensas, el mundo lo controlan los matemáticos. Bueno, no los matemáticos, sino la gente que sabe matemáticas o que tiene mucha gente alrededor que sabe matemática trabajando para él, ¿no? Pues Google, es Amazon que va a acabar, que se está quedando con el comercio mundial, es Google que se está quedando con todo. Y en esas grandes tecnológicas que nos han invadido, nos han conquistado, porque son los dueños del mundo, o sea, ellos lo controlan todo. Ya las grandes tecnológicas tienen un poder que no nos podemos... Yo creo que ni yo misma, ni nadie se imagina el poder que tienen, incluso para mover piezas políticas en gobiernos y demás. Es una cosa brutal. Y ese poder lo han adquirido, no han usado armas, no ha sido violento, no ha sido una guerra, no le han declarado la guerra a nadie con armas, no han usado terroristas suicidas, ni bombas, ni siquiera ha sido democrático, no hemos votado que ellos no vengan a controlarnos y ellos nos están controlando y lo hacen con matemáticas. Entonces esa élite que está ahí controlando, evidentemente hay que controlarla porque si no vamos a estar pues en un mundo tipo 1984. Estos algoritmos que controlan todo
deben ser controlados, ¿no? ¿Y quién lo va a controlar? Pues más algoritmos, ¿no? Entonces, para controlar los algoritmos que controlan algoritmos, necesitan que estén diseñados con diversidad, ¿no? Y con inclusión, ¿no? No puede ser que sean solo hombres blancos los que estén dando esos algoritmos. Tienen que ser hombres y mujeres, que somos el 50%. No somos una minoría. Pero además también tienen que estar las distintas etnias, las distintas condiciones sexuales. Deben estar representados todos los humanos ahí. Y de momento, por lo que yo veo, no. O sea que es muy importante que las niñas se acerquen a las carreras STEM, las niñas y todo el mundo, porque ese control del mundo tiene que estar liderado o al menos consensuado con gente de cualquier sexo, por supuesto, pero también de cualquier etnia, de cualquier religión o de cualquier tendencia sexual. Clara Grima, en una entrevista que te hicieron recientemente, hablabas de cómo entender el movimiento antivacunas desde las matemáticas, y esto lo relacionabas con un campo en el que tú investigas, que es el de la teoría de grafos. ¿Nos puedes explicar, por favor? Bueno, pues eso es un grafo que sale con un grafo se ve muy bien, ¿no? Porque es un dibujito de puntos y rayas, que eso es lo que me gusta de los grafos. Por cierto, estoy terminando un libro de grafos muy bonito, ya les daré la lata en redes sociales. Y bueno, pues es un grafo en el que se ve básicamente, se representa en un grafo con puntos a las personas de una cierta comunidad, y ahora se unen con una rayita, con una línea, pues dos puntos, dos personas, si se conocen en la red social, y la red social no tiene por qué ser Facebook, Twitter o TikTok, la red social es el barrio, o es, no sé, una comunidad de vecinos, o es el club de petanca, quiero decir, todo, siempre que haya una red social, no tiene por qué ser virtual, también hay redes sociales, siempre hemos tenido redes sociales mucho antes de que existiera la Facebook. Bueno, pues lo que se ve en ese grafo es que si las personas que se llaman los sensores, que en el lenguaje coloquial es lo que llamamos los influencers, lanzan todos un mensaje, los demás, los que no son influencers, que somos la mayoría, ninguno de nosotros somos influencers, ni sensores, la mayoría percibe que eso es lo que piensa la mayoría, ¿vale? La mayoría de la gente piensa que la mayoría de sus vecinos, de sus conciudadanos o de su muro de Facebook piensa lo que piensa el influencer y se ve muy fácilmente, ¿no? Lo primero sería, ¿y cómo se detecta un influencer? O sea, ¿qué te hace influencer? Bueno, pues eso es muy fácil. Eso es calcular una media aritmética que todos saben, ¿no? Es coger cada uno de los elementos de esa red social y mirar cuántos amigos tiene sus amigos y hacer la media. Si tu número de amigos es más alto que la media de amigos de tus amigos, no sé si se entiende, pero quiero decir que es una cuenta muy simple, pues si tu número de amigos bruto es mayor que la media de amigos de tus amigos, tú eres un influencer en la red. Y eso, pues no lo hagan porque se van a deprimir, porque muy poca gente son influencer en ninguna red social. O sea, yo desde luego no. O sea, son muy poquita gente, un porcentaje muy bajito de gente. Creo que en Twitter era del 0,7%, que tienen más seguidores que la media de sus seguidores, ¿vale? Estos son los influencers. Bueno, pues si todos los influencers de una red se ponen de acuerdo y lanzan un mensaje de las vacunas son peligrosas, el resto lo que percibe es que esa es la opinión de la mayoría de sus vecinos. Y hay ejemplos donde se ven que todos los vecinos piensan que las vacunas son seguras y que basta que dos influencers de esa red lancen el mensaje para que todos perciban todo lo contrario, ¿no? Entonces eso se explica el movimiento antivacunas y sobre todo lo que yo reivindico con ese tipo de explicaciones es la empatía, porque cuando escuchamos hablar de grupos antivacunas, pues es muy fácil decir, son gente estúpida, gente ignorante, y no lo son, evidentemente no lo son. Lo que están afectados de este efecto que yo he dicho, que se llama el espejismo de la mayoría, y no pueden ver fuera de su burbuja porque están en su burbuja. Pero eso mismo nos pasa a nosotros, todos estamos en una burbuja. O sea que antes de decir, son ignorantes, hay que intentar meterse en la burbuja y ver qué está percibiendo y, por supuesto, desde la empatía, el respeto y simplemente enseñando datos, que es como hay que convencer a la gente, intentar que cambie su opinión sobre el tema de las vacunas. Pero desde luego nunca insultar y nunca a golpear sobre todo entender que no está viendo lo que tú estás viendo, porque ellos están afectados de ese espejismo de la mayoría en su burbuja. Pero yo estoy afectada de mi burbuja y tú, Leticia, de la tuya. O sea, nadie es más listo que nadie, sino que dependemos, como somos animales que vivimos en grupo, que nos encanta vivir en manada y en grupo, siempre queremos ser parte de nuestro grupo. Y es muy difícil estar todo el rato en contra de tu grupo. Entonces, si en tu grupo
la percepción que tú tienes es que las vacunas son malas, tú al final, por muy convencido que estés, por muchos datos que yo te enseñe, tú quieres ser parte de tu manada y es muy difícil convencerte. Eso es un poco lo que se explica con teoría de grafos y empatía respecto a las matemáticas y los movimientos antivacunas. Clara Grima, podríamos estar platicando contigo mucho más rato, el tiempo se nos acaba. ¿Hay algo que tú quisieras poner sobre la mesa antes de despedirnos o que te parece se nos hubiera quedado pendiente? Pues no lo sé, Leticia, porque he hablado mucho, pero lo que sí me gustaría es pedirle a todo el mundo que escuche esta entrevista es que hablen de matemáticas siempre con una sonrisa, porque además es muy difícil no sonreír cuando decimos matemáticas, porque es esdrújula y tenemos que sonreír. Hay que abrir la boca para decir matemáticas, porque del hecho de que cada vez más gente perciba lo bonita que son las matemáticas, lo importante que son y lo divertidas que son, van a hacer que nuestros niños poquito a poco que acabemos con esa idea de la cultura pop de que las matemáticas son malas, porque necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas sean matemáticos para que salven nuestro mundo y también para que ellos vivan con unos buenos trabajos. ¿Cómo podemos seguir tu trabajo como divulgadora de la ciencia? Pues lo más fácil yo creo que es seguirme en redes sociales. Tengo una página clargrima.com, que es todo junto, clargrima.com, pero confieso que no la tengo muy actualizada porque no me da la vida. Pero en Twitter, que soy @claragrima, es mi nombre, no soy muy original con los nicks. O en Facebook, que también soy Clara Grima, o en Instagram. Ahí sí que voy actualizando contenidos y voy publicando las cosas que hago. ¿El blog Mati y sus mateaventuras? Sí. ¿Continúa funcionando? Sí. Ese ya hace mucho tiempo que no se actualiza porque estoy en otros proyectos, pero las matemáticas están ahí. Y ahí hay, pues no sé si eran 200 o 300 cuentos, no recuerdo el número, eran muchos. Que yo hace tiempo que no pongo ningún cuento nuevo, pero que esos cuentos no son ni nuevos ni viejos. Es decir, son cuentos sobre matemáticas. Son atemporales y desde el episodio 1 que pueden encontrar poniendo en Google Mati y sus mateaventuras, sale el primero. Ahí tienen material para niños de todas las edades y eso no pasa de moda porque de hecho yo intento en los cuentos eso, que sean atemporales, que no se hagan muchas, ¿cómo se dice?, alusiones a la actualidad para que nunca pasen de moda y para que sirvan a las familias, pero sobre todo a los profesores y a los maestros para llevar las matemáticas escondidas dentro de un cuento a la clase. Y si me lo permites, invitar a nuestras audiencias a que conozcan lo que has escrito, libros como Las matemáticas vigilan tu salud, que es un material de 2017, o Que las matemáticas te acompañen, Clara. Sí, el de las matemáticas te acompañan va un poco sobre lo que hemos hablado de la aplicación de las matemáticas a entender los modelos, de la epidemia y tal. Es un libro de 2017, ¿eh? Lo digo porque algún troll en Twitter me ha dicho te estás aprovechando del coronavirus para escribir un libro de epidemias. Digo, no, perdón, ese es de 2017. Y yo estaba preocupada por la epidemia del sarampión que había en Europa entonces. Y el de Hasta el infinito más allá son de cuentos para niños de 0 a 99 años, entendiendo niños, gente con curiosidad que quiere aprender un poco de matemáticas, pero que por las circunstancias que sean no tienen mucha formación, pues porque no pudieron estudiar cuando eran pequeños o porque son pequeños, y que las matemáticas te acompañen. Es un libro que es como una mesa de aperitivos, ¿no? Son pequeños aperitivos donde se van contando en qué situaciones que muchas veces no nos esperamos aparecen las matemáticas. Agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Clara Grima, profesora titular de Matemáticas Aplicada 1 en la Universidad de Sevilla y divulgadora científica, por su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches, Leticia. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla
es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.